El tema de hoy se llama la mejor ofrenda. Levante su mano y diga la mejor ofrenda. ¿Cómo se llama? La mejor ofrenda. Quiero que vaya a la Biblia en el libro de Juan. Bueno, lo vamos a tener ahí en pantalla. Juan capítulo 10, del 17 al 18. Estas son palabras de Jesús. Y lo voy a leer en este versículo en algunas versiones. Primero lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. En la Reina Valera 60 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo, los dos mismos versículos declaran: mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir, puesto que esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Amén. Amados hermanos, la muerte de Jesucristo, y hoy estamos hablando de la muerte de Jesús porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Y cuando celebramos la Cena del Señor estamos recordando el memorial de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no fue el plan de Satanás. La muerte de Cristo no fue la confabulación de los sacerdotes corruptos de la época. La muerte de Cristo no fue el ensañamiento de un imperio romano que se creía Dios. La muerte de Cristo fue una ofrenda que Él mismo decidió hacer y lo hizo voluntariamente. Amén. Lo hizo porque quiso hacerlo. Así que no fueron los romanos los que le quitaron la vida al Señor. No fue el diablo, no fueron los sacerdotes. Hermano querido, fue Jesús que puso su vida como una ofrenda. Él podía decir que sí y podía decir que no. Aún habiendo venido a la tierra, si hubiese decidido no morir, hubiese decidido no morir, porque Él tenía el poder para dar o para no dar su vida. Así que en el momento que Jesús decide morir y decide entregarse a la muerte, luego todos los otros factores, el diablo que se ensañó contra el Señor, los romanos, los sacerdotes, Judas, y todo eso son factores alrededor de una decisión que Jesús ya había tomado. Amén. Así que cuando hablamos de la mejor ofrenda, amados hermanos, hablamos de la ofrenda que hizo Jesús. Él dice: yo pongo mi vida en sacrificio, pongo mi vida como una ofrenda y la entrego voluntariamente en sacrificio. La muerte del Señor es una ofrenda. La muerte del Señor es una ofrenda voluntaria. La ofrenda del Señor es una ofrenda voluntaria, pero no solamente voluntaria, es una ofrenda que el Señor hizo por amor. Amén. Así que hay factores alrededor de la muerte del Señor: Judas, el traidor, los romanos, el imperio que estaba en ese momento, los sacerdotes que se confabularon contra el Señor y el diablo que pensaba que estaba siguiendo su plan, y resulta que él estaba actuando en favor del plan eterno del Señor. Jesús puso su vida, y hay palabras claves allí en las versiones que leímos. Por ejemplo, la palabra sacrificio. Diga sacrificio. Toda ofrenda representa sacrificio. Amén. Luego, la palabra voluntariamente. Jesús no fue obligado a entregar su vida. Él lo hizo voluntariamente. Luego, en la versión Reina Valera dice: yo la pongo de mí mismo. Es decir, eso salió del corazón del Señor. No fue manipulado ni obligado para hacerlo. En la versión de la traducción del lenguaje actual, Jesús dice: yo estoy dispuesto.
hubo disposición del corazón del Señor. Y luego dice, la entrego porque así quiero hacerlo. Es la voluntad del Señor entregar su vida por nosotros. El relato del profeta Isaías, cuando tú lees Isaías en el capítulo 6, habla de dos eventos. Uno en el cielo, en la eternidad, y otro en la tierra, en el mismo pasaje de Isaías capítulo 6. Dos llamados, uno para Isaías y otro para Dios mismo. En Isaías capítulo 6, en el versículo 8, esto es lo que relata el profeta Isaías en la Nueva Traducción Viviente. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy. Le dije, envíame a mí. El mismo texto en la Reina Valera dice, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este pasaje de la Escritura no solo habla del llamado del profeta Isaías para ser el mensajero del Señor en su tiempo. Este pasaje habla de una reunión en el cielo que ocurrió en la eternidad. Porque la primera pregunta es, ¿a quién enviaré? Es la voz del Eterno. Pero la segunda pregunta es, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y está hablando de la deidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la eternidad hubo una reunión, la reunión más importante que se haya celebrado jamás en la historia del universo. Y la pregunta de Dios era, ¿a quién enviaré? Pero en esa reunión había una segunda pregunta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían una reunión en el cielo para decidir quién de los tres vendría a redimir al ser humano, a redimir la humanidad que estaba perdida por causa de sus pecados, porque le había dado la espalda a Dios, porque había quebrantado sus mandamientos, porque no habían guardado la ley del Señor y por lo tanto estaban condenados al infierno, y el diablo ya estaba cantando una victoria que se los iba a llevar o nos iba a llevar a todos al infierno. Mientras esta reunión se daba en el cielo y se decidía quién iría, Jesús voluntariamente levantó su mano para decir, yo voy. O sea, no tuvieron que decidir, alguien voluntariamente se ofreció. Jesús dio un paso al frente en esa extraordinaria reunión y dijo, yo iré, envíame a mí. Así que no se dijo más. Cuando Isaías está relatando su llamado, no solamente está hablando del llamado del profeta Isaías, está hablando de una reunión que sucedió en la eternidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban decidiendo a quién enviar. Solo que no tuvieron que tomar una decisión entre los tres porque hubo un voluntario antes que la decisión fuese tomada. Jesús dio un paso al frente para decir, yo voy, envíame a mí. El segundo llamado es el del profeta Isaías. Isaías está ahí. Hermano querido, una de las cosas que cuesta hoy en el mundo en el que vivimos es que una persona dé un paso al frente y decir, aquí estoy, yo estoy dispuesto para servir al Señor, yo estoy dispuesto a desgastar mi vida, a rendir mi vida para servir al Señor. Eso no se escucha muy común hoy en nuestros días, en la sociedad en la que vivimos. Pero amados, la atmósfera en la que estaba Isaías no era cualquier atmósfera. La atmósfera en la que estaba Isaías era la misma presencia de Dios que había llenado el templo. Y el profeta Isaías dice, yo vi al Señor en el templo y su presencia hacía que se estremeciera, que temblara el templo. Y la casa se llenó del humo, y el humo representa la presencia del Señor. Por eso había incienso en el tabernáculo. Se incensaba y se llenaba de humo el lugar santo hasta que la presencia de Dios venía sobre el lugar santísimo. Isaías está en la misma presencia de Dios.
siente que todo está temblando por el poder del Señor. Por un momento Isaías piensa que el templo se va a caer porque las estructuras temblaban con la presencia del Señor. La casa se llenó de humo, los querubines se movían en medio del lugar y se escuchó esa poderosa voz. Era una voz de algo que había sucedido en la eternidad. Isaías está ahí, no hay más personas ahí aparentemente en el templo. Y él escucha esa voz. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y hermano, cuando alguien está en la presencia de Dios, es imposible que dé un paso atrás. ¿Aló? Cuando alguien está en la presencia de Dios, es imposible que diga no al Señor. En esa atmósfera, en esa presencia de Dios, en esa manifestación gloriosa de Dios, cualquiera cae rendido ante el Señor para decirle, envíame a mí, Señor. Nadie se resiste a la presencia del Señor. Nadie se resiste al llamado del Señor cuando la misma presencia de Dios se hace real. Así que Isaías, sin pensarlo dos veces, sin mirar para los lados, a ver si había otro voluntario, Isaías da un paso al frente y le dice al Señor, heme aquí. Por eso usted puede ver que uno de los profetas que más revelación tuvo acerca del nacimiento, de la vida y de la muerte de Jesús es precisamente el profeta Isaías, porque él respondió a un llamado que había ocurrido en la eternidad cuando Jesús dijo, yo voy, envíame a mí, y ahora Isaías está respondiendo al mismo llamado diciéndole al Padre, envíame a mí. Y luego usted puede ver también los sufrimientos del profeta Isaías por causa del Señor. Y cómo un pasaje, por ejemplo, de los más extraordinarios escritos por Isaías fue el capítulo 53, donde habla de la muerte y la resurrección del Señor. Y aquellas palabras que quedaron grabadas en nuestro espíritu, por sus llagas fuimos nosotros curados, porque Él pagó el precio por nuestra paz. Amados hermanos, Jesús aceptó el llamado para venir a morir por nosotros y lo hizo desde la eternidad. Lo hizo voluntariamente, lo hizo bajo una decisión de su propio corazón. No tuvo que recibir una orden solemne del Padre, Él voluntariamente vino para dar su vida por nosotros, para dar su vida por nosotros. La pregunta es, ¿quién estará dispuesto a ofrendar su vida al servicio del Señor? No tiene que responder, lo voy a volver a decir. ¿Quién estará dispuesto a ofrendar su vida al servicio del Señor? En 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 15, el apóstol Pablo escribió estas palabras: con gusto me desgastaré por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Pablo dice, me desgastaré, ofrendaré mi vida por ustedes. Y estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y luego en Filipenses capítulo 2, en el versículo 16 y 17, el apóstol Pablo dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Cuál alegría? Diga, la de servir al Señor, la de entregar nuestra vida al servicio de la obra del Señor. Ya Cristo fue el ejemplo de entregar su vida por nosotros. El apóstol Pablo también entregó la vida por aquellos que estaba predicando y amando. Fue sacrificado por causa de la obra de Cristo. Y antes que sucediera dijo, estoy dispuesto a hacerlo. Antes que lo sacrificaran por la causa de Cristo, Él ya había decidido entregar su vida por la causa del Señor.
dijo, me desgastaré por ustedes. Y estoy dispuesto a gastarlo todo también, todo lo que tengo, por ustedes, dice el apóstol Pablo. Y luego en Filipenses dice, estoy dispuesto a dar mi vida como una ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda al Señor. Todos conocemos el versículo más extraordinario de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hizo el Padre? Diga, por amor, aceptó la ofrenda de su Hijo. Su Hijo ofreció su vida como una ofrenda. El Padre aceptó la ofrenda de su Hijo, ¿por qué? Diga, por amor. Así que el sacrificio no fue solamente de Jesús. Para quienes son padres y para quienes amamos a nuestros hijos. Si tuviéramos que ver a nuestros hijos morir por la vida de otra persona, eso generaría un gran y profundo dolor. El Padre aceptó la ofrenda de su Hijo, pero aceptarla significaba un gran y un profundo dolor. Pero más allá del dolor, el Padre nos amó, por eso entregó a su Hijo. Pero Juan no solamente escribió Juan 3:16. Juan, en su primera carta, también escribió el 3:16, que es para usted y para mí. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Juan recuerda lo que Cristo hizo y dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Diga, eso es amor. Juan está relatando y dice, conocemos lo que es el amor verdadero. Juan vio a Cristo morir en la cruz. Y Juan era el discípulo más cercano al corazón del Señor. ¿Se imagina el dolor de Juan? Él tuvo la oportunidad de recostarse al pecho del Señor y escuchar el latido del corazón de Jesús. Y luego tuvo que levantar la mirada hacia esa cruz y verlo morir. Así que Juan está diciendo, de verdad conocemos lo que es el verdadero amor. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. Pero aquí viene la parte que nos corresponde. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Diga, esta es la segunda parte de Juan 3:16. Y no es coincidencia que sea el mismo capítulo y el mismo versículo en el libro de Juan y en la primera carta del apóstol Juan. Allá dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Pero ahora aquí, el mismo Juan está diciendo, conocemos el verdadero amor, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera, basado en esa ofrenda, basado en ese sacrificio, basado en la expresión del verdadero amor de Dios por nosotros, hagamos también lo mismo. Entreguemos nuestra vida por nuestros hermanos. Dígale a alguien, ¿estarás dispuesto a entregar tu vida por la salvación de otros? Y aquí entregar la vida no necesariamente significa morir. No sé si a alguno nos toque dar la vida físicamente, no lo sé. Pero básicamente lo que el Señor nos está pidiendo es que tomemos nuestra vida y la pongamos al servicio del Señor. Amén. La pongamos al servicio del Señor. Todavía la voz de aquella reunión en la eternidad relatada por Isaías en el capítulo 6 se deja oír en la atmósfera con la misma pregunta: ¿a quién enviaré? La misma pregunta sigue resonando en el universo.
¿A quién enviaré? Esperando una respuesta individual como la de Isaías, que diga: yo voy, envíame a mí. Yo voy, envíame a mí. ¿Habrá alguien esta mañana que sea capaz de decirle al Señor: heme aquí, yo voy, envíame a mí? Pues es lo que el Padre está esperando. No existe manera, y usted lo sabe, de pagar por lo que Cristo hizo. Es una deuda impagable. Él nos compró a precio de sangre y nos dio libertad para que tomemos decisiones. Pero lo que sí podemos hacer es agradecer. Lo que sí podemos hacer es ser agradecidos. Y la única manera de agradecer a Dios por tanto amor y agradecer a Cristo por tan grande sacrificio es poniendo nuestra vida como una ofrenda al servicio del Señor. Para la predicación, para el discipulado, para cuidar a otros, para traer a otros al reino del Señor, para cuidar a aquellos que están llegando a los pies de Jesucristo y para rendir nuestra vida en obediencia al Señor. Vivimos en un mundo de excusas. No puedo por aquello, no puedo por esto, no puedo por lo otro. Excusas, 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 excusas. Y es la hora de tirar todas esas excusas. Y es la hora de abrazar el llamado del Señor a la cosa más importante, el llamado más trascendental, lo que nos va a dar un lugar en la eternidad, hermanos queridos, es poner nuestra vida al servicio del Señor. Pablo, en sus palabras a los filipenses, lo voy a volver a leer y ya voy terminando. Aférrense a la palabra de vida, es lo que Pablo está recomendando a los filipenses. Aférrense a la palabra de vida. El día de Cristo, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pablo está diciendo: yo quiero, cuando el Señor venga, haber dejado un fruto en la tierra antes de irme. ¿Y cuál es ese fruto? Ese fruto es haber traído muchas personas a los pies de Jesucristo, porque mi vida tuvo sentido para muchos, porque yo decidí invertir mi tiempo, mis esfuerzos, mi conocimiento, invertir mi oración, mi servicio, para que otros vengan a los pies del Señor. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Lo que Pablo está diciendo es: si tengo que perder mi vida en sacrificio para que esto ocurra, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que ustedes participen de esta alegría. Pablo dice: sufrir por la causa de Cristo, servir al Señor es una alegría extraordinaria. Amén. Y Pablo está preso y dice: quiero que ustedes participen de la alegría de servir al Señor, aun cuando represente sacrificio. La verdad, hermanos amados, usted puede ver las cosas que están ocurriendo en el mundo ahora. Creo que Mateo 24 se ha acelerado. La Biblia dice: cuando vean todas estas cosas ocurriendo en el mundo, tienen que saber que el tiempo se acerca. Esta semana o estos días hubo ese terremoto en Rusia que dejó esos volcanes submarinos abiertos y las alertas de tsunami en casi todas partes del mundo. Y hubo sismos no solamente en Rusia, sino en distintos lugares del mundo. Hasta en Venezuela hubo un sismo el día de ayer. Hermanos, y esto solamente es principio de dolores, dice Mateo 24. Pero esos principios de dolores son el anuncio de que el mundo va hacia el fin y de que Cristo y su venida se acercan. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir distraídos? ¿Vamos a seguir poniendo excusas? No puedo por esto, por aquello, por lo otro. ¿O vamos a seguir el ejemplo de Cristo? Yo pongo mi vida al servicio
de la salvación de otros. O vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Si tengo que dar mi vida y entregarlo todo, lo voy a hacer. Y lo hago con alegría y con gozo. Porque si esto se acaba en 5 días o en no sé cuántos meses o no sé en cuántos años, nuestra vida no habrá sido irrelevante. Nuestra vida habrá tenido sentido para el reino de Dios y sentido para aquellas personas a las cuales nosotros servimos para que ellos conozcan al Señor. Hermanos amados, usted puede tener una agenda muy grande, pero si en su agenda no está atraer la presencia del Señor todos los días a su vida, con una vida de oración y de entrega al Señor, si en su agenda no está el predicar y anunciar el evangelio a los perdidos, si en su agenda no está invertir tiempo y dinero y esfuerzo en el discipulado de aquellos que necesitan ser atendidos para Dios, y llega el Señor por usted, porque eso puede pasar en cualquier momento, y usted se va, su vida habrá sido completamente irrelevante, usted habrá perdido su vida. Pero si por el contrario hace como el Señor, envíame a mí, como Isaías, envíame a mí, como Pablo, envíame a mí, y usted comienza a servir al Señor, buscándole con todo el corazón. Usted comienza a servir al Señor en la iglesia, sirviendo en todas las áreas que pueda, sirviendo al Señor, predicando el evangelio, discipulando a otros, cuidando a otros. Entonces, cuando usted se vaya, usted tendrá fruto. Amén. Fruto, 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 fruto en sus manos. Llegará delante del Señor con manos llenas, con fruto en sus manos. Y no hay otra manera de retribuirle al Señor en agradecimiento por tanto amor que servirle a Él. Amén, hermanos queridos. Usted puede poner cualquier excusa. Es válida aquí y delante de la gente, pero ninguna de sus excusas son válidas delante de Dios. Isaías pudo haber puesto muchas excusas ese día, pero es que la misma presencia de Dios estaba ahí. Y lo único que salió de su boca fue: yo me entrego, yo estoy listo, envíame a mí. ¿Cuántos esta mañana pueden responder a esa pregunta de Dios? Pueden responder a ese llamado de Dios, dar un paso al frente y decirle: Señor, yo voy, envíame a mí. Si tú eres esa persona, yo quiero que tú vengas aquí al frente. Y yo quiero orar por ti esta mañana. Todos aquellos que dicen: yo acepto el llamado del Señor. Yo estoy dispuesto a servirle. Yo estoy dispuesto a desgastar mi vida para servir al Señor. Bendiciones abundantes para tu vida. Soy Javier Moncada desde Salina, Kansas, Estados Unidos, y me alegra compartir contigo la palabra a través de mi canal. Mi oración es que cada predicación, discipulado y podcast fortalezcan tu espíritu, transformen tu corazón y te guíen hacia la vida de plenitud que Dios diseñó para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la palabra fresca que el Padre nos da. Que el Eterno les bendiga con su gracia abundante.